tenemos el agrado de recibir y de poder dialogar con Florencio Randazzo, compañero de fórmula de Juan Schiaretti, de cara a las generales, para preguntarle cómo ve el escenario precisamente de cara al próximo 22 de octubre en este actual contexto. Florencio, ¿cómo está? Muy bien, Soledad, gracias por llamarme. A ver, de las 22 fórmulas que se presentaron en las PASOs, con candidatos a presidente, quedaron solamente 5. Bueno, nosotros somos una de las 5, ¿no? Y me parece que es una gran oportunidad. Primero porque hubo un hecho, me parece que es el más importante a destacar, que el 13 de agosto la sociedad decidió salir de la grieta, de esta maldita grieta, digamos que nos ha llevado a años y años de fracaso, ¿no? Donde parecía ser que el negocio de la dirigencia política era un negocio muy diferente, digamos, a aquellos vinculados, a los problemas vinculados a la sociedad, ¿no? Y decidió un camino, diríamos, con un emergente como es Javier Milei, que es un poco una respuesta a años de fracaso por parte de los partidos tradicionales. Bueno, nosotros venimos insistiendo hace años que hay que salir de la grieta. Por eso, digamos, integramos esta fórmula con el gobernador de Córdoba. El gobernador de Córdoba, ustedes saben, porque viven en una provincia parecida, nosotros decimos una provincia melliza, Santa Fe, y bueno, y el gobernador Schiaretti ha sido absolutamente exitoso en materia de administración del gobierno de Córdoba. Eso ha permitido tener un plan de obra pública que supera los 8.000 millones de dólares, con autopistas, con red de gas natural y gasoductos, con conectividad. Eso se complementa con el sector privado. Ha tenido la presencia de un Estado austero e inteligente, básicamente brindando servicios de calidad en educación, salud, seguridad y justicia. Y ha sido siempre respetuoso de las instituciones, ¿no? A la libertad de prensa, a abonar el diálogo, porque del diálogo, digamos, más allá de las diferencias, seguramente surgen nuevas ideas, respetando los fallos de la justicia. Y eso ha hecho que finalmente se ha ratificado un candidato de ese espacio a gobernador como ha sido Martín Yarlora. Es decir, creo que nosotros tenemos el mejor candidato a presidente para la contienda del 22 de octubre. Por la gestión llevada adelante por Schiaretti en Córdoba, que puede ser replicable al resto de las provincias del país, porque en realidad es un hombre que hace de la gestión su baluarte más importante. Yo creo firmemente en la gestión, que es la única posibilidad de poder transformar la realidad, y la realidad se transforma con gestión en la política. Y es una posibilidad que en realidad el conjunto de los argentinos empieza a pensar dentro de esas 5 fórmulas a quién está dispuesto a acompañar. Florencio, con la experiencia que tiene por su paso por la función pública en distintos lugares, le consulto. Ahora ya están puestas las fichas, como usted dice, quedaron 5 candidatos. La figura de Milei, que en el primer momento generó, bueno, toda esta zozobra por el mensaje que quisieron dar los argentinos en las urnas, ¿considera que ahora va a ser otro el pensamiento a la hora de votar y de seleccionar el candidato y se van a fijar más en el contenido de las propuestas que en los títulos rimbombantes? No, a mí me da la impresión de que el voto de Milei es un voto de castigo a las coaliciones tradicionales que han protagonizado la grieta y el fracaso de la Argentina. Está claro acá que el gobierno actual, digamos, francamente ha fracasado, ¿no? Cuando uno mira los niveles de inflación, de desocupación, de pobreza, digamos, dato mata relato. Y Cambiemos, o Juntos por el Cambio, gobernó hasta hace 3 años y medio atrás y también, digamos, ha fracasado frente al desafío que tenía de mejorar aquellas tareas pendientes que había dejado el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces la sociedad, hastiada de eso, digamos, ha votado a una alternativa como la de Milei. Bueno, nosotros somos una alternativa también. A diferencia de Milei, que nosotros tenemos experiencia, tenemos sentido común y somos una fórmula que, digamos, yo digo a la sociedad que preste atención porque es una fórmula, digamos, que puede gobernar la Argentina. Florencio, y a los jóvenes que fue por allí un voto hacia Milei, el voto de Milei, bueno, tiene distintas interpretaciones, como usted dice, este voto de hastío hacia la política tradicional y hacia lo que nos vendieron durante todos estos últimos años, que es la famosa grieta y sobre todo este odio entre nosotros mismos, parecería. Bueno,
La pregunta es, ¿cómo convencería a los jóvenes que tal vez cansados por todo lo que escuchan votaron a Milei? ¿Cómo llegaría a ellos para contarles la propuesta que representa Juan Schiaretti y Florencio Randazzo? Mire, la diferencia que nosotros tenemos con el resto de la fórmula es nuestra experiencia. Contar a los jóvenes, yo tuve experiencia en la gestión del gobierno y primero lo que he hecho siempre es honrar la palabra. Creo que tiene que ver esto con la recuperación de valores que necesita la dirigencia política. El valor de la palabra sigue estando intacto todavía en el interior, como el valor de la solidaridad, el compromiso con el otro, la empatía. Y por el otro lado, digamos, frente a las distintas responsabilidades que en el caso mío han sido bajo mi competencia, hemos transformado todo lo que hemos tocado. Decirle a un joven que hace unos años atrás hacer un documento era un vía crucis o hacer un pasaporte, tener una tarjeta como la SUBE, práctica para tomar todo el diferente transporte público y permitir un ahorro al Estado, poner en marcha el proceso de recuperación del sistema ferroviario argentino en pasajeros y carga. Bueno, de hecho en la provincia de Santa Fe llega el tren con doble vía nueva a Rosario. Por supuesto que después hay que seguir gestionando y hay que seguir mejorando, cosa que en realidad no han hecho el resto de los gobiernos, porque sabe que el problema grave que tiene digamos, la Argentina es que la gestión no paga electoralmente. Entonces hay poco compromiso de aquellos que asumen responsabilidad pública de gestionar y de gestionar con calidad, para que en realidad la gestión del Estado lleve a mejorar, digamos, la prestación de servicios que recibe el ciudadano, que tiene que ver con el progreso. En la medida que el Estado vuelva a recuperar la capacidad de gestionar, vamos a mejorar el sistema educativo, vamos a mejorar el sistema de salud, vamos a tener mejor seguridad, vamos a tener una justicia que funcione rápido y llegue a tiempo. Y de eso se trata finalmente la posibilidad de aquellos hombres que tenemos responsabilidad política de comprometernos. Bueno, eso nosotros lo hemos hecho. Y el gobernador Schiaretti lo ha hecho en Córdoba. Por eso yo a veces, digamos, me encantaría que cada uno de los ciudadanos que vaya a votar el próximo 22 de octubre tenga la oportunidad de conocer Córdoba, para ver que lo que nosotros decimos, a diferencia de los demás, los hemos hecho. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es el déficit fiscal. Bueno, Córdoba no tiene déficit fiscal. Hace años que no tiene déficit fiscal. Y no solamente eso, sino que ha tenido posibilidad de tener un préstamo propio, con recursos propios, de 8.000 millones de dólares para hacer obras de infraestructura, para darle competitividad al sector productivo. ¿Por qué? Porque gobernar es generar trabajo. Y lo que ha hecho el gobernador de Córdoba es complementar el Estado, digamos, la administración del Estado a través de su gobierno con el sector privado. ¿Para qué? Para generar riqueza. No hay que tenerle miedo a este término. Si generamos riqueza, generamos inversión y generamos trabajo. Por último, le pregunto, Florencio, bueno, se dieron a conocer los datos de inflación que nuevamente nos golpea el bolsillo duramente y es uno de los temas centrales que hoy preocupa al ciudadano a pie, que preocupa a los sectores productivos, porque la inflación atraviesa y arrasa con todo. ¿Cuál es la propuesta de su fórmula? Es la mayor preocupación que tienen los argentinos, que está vinculado a la inflación. ¿La inflación qué hace? Deteriora el poder de compra de los argentinos, a quienes están en la formalidad, y ni le digo lo que están en la informalidad. No nos permite tener precios de referencia. Es muy difícil hoy saber cuánto vale un kilo de yerba, cuánto vale un kilo de azúcar, cuánto vale un kilo de carne. No nos permite, digamos, proyectarnos, tener la posibilidad de tener un préstamo, no ya para comprar una vivienda, aunque sea para alquilar una vivienda. Nos aleja todas las posibilidades, cuando en realidad la inflación la ha resuelto el resto de los países del mundo. Fíjese usted que los países de nuestra región, a final del siglo pasado, si quiere Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, la Bolivia de Evo Morales tiene una inflación anual que es inferior a la que Argentina tiene mensual. Fíjese que usted que este mes tenemos una inflación que supera el 12 puntos. Este ritmo de inflación lleva a que la Argentina tenga en un año 300% de inflación. Si se sostiene la inflación en 10 puntos, en 12 meses se transforma en 300% de inflación anual. Es decir, estamos multiplicando por 4 cualquiera de los precios. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero, sin déficit fiscal. ¿Qué significa para quienes nos escuchan? No gastar más de lo que entra. Porque si gastamos más que lo que entra, o pedimos prestado, cosa que en la Argentina es poco confiable ya para seguir pidiendo prestado, porque hay poco que nos prestan y a tasas muy caras, a tasas usurarias. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos honrado las deudas. O emitimos a través de la máquina, eso genera inflación, o creamos nuevos impuestos. Y la Argentina tiene que sacarle impuestos al sistema productivo argentino. Bueno,
¿Cuál es la diferencia con el resto? Que en el caso de Córdoba, Córdoba lo hizo. Córdoba hace varios años que no tiene déficit fiscal. Y el otro gran problema que tiene Argentina es la falta de dólares. Entonces, si nosotros queremos tener dólares, tenemos que generar una política agresiva exportadora con un tipo de cambio alto, para que todo aquel que exporta no tenga ningún tipo de restricción ni ningún tipo de retención. Llámese de exportaciones de origen industrial o de origen agropecuaria. Si tiene mayor valor agregado, mejor. Por eso es importante también que los gobiernos, a través de los estados, promocionen la generación de empleo, aún subsidiando el empleo. Lo que no podemos hacer es seguir subsidiando los planes, porque los planes generan a la larga mayor pobreza y mayor indignidad para quien los recibe. Muy claro, muchísimas gracias y bueno, seguramente de aquí al 22 de octubre nos volveremos a contactar. Que tenga buena jornada. Muchísimas gracias y vuelvo a repetirle, el próximo 22 de octubre, sobre todo ustedes que están cerca de Córdoba, piensen. Nosotros decimos con mucho respeto, ni ideas locas, ni recetas que ya fracasaron. Nosotros ofrecemos experiencia en la gestión con un gobernador como Schiaretti y sentido común, que es lo que le falta a la Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.